manera, yo ya tengo aquí a mi querido Yagor. Buenos días, tío, ¿cómo estás? Buenos días, Jota, ¿qué tal estás? Pues muy bien, con muchas ganas de verte. Te pido disculpas porque empezábamos a las 12. No sé si has estado pendiente de la... Digo yo, ya, he puesto Yagor, no, es Yegor, coño. Y Yegor, sí, 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 sí. sí, sí, sí. A ver. ¿De dónde? El nombre es vasco, ¿no? No, no, es ruso. ¡Es ruso! Joder, yo Sí, pensaba que era vasco. Digo, como es de Bilbao, pues digo, pues sabrá por ahí. ya. Ah, o sea, ¿tiene ascendencia rusa o es por...? No, no, les gustó el nombre, o sea, no tiene ninguna explicación más allá de eso, de que decidieron ese nombre, más allá de países y banderas. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, por aquí tiene a Luis que me ha avisado, me ha dicho, Yagor no, Yegor. Digo, es verdad, se me ha quedado. Lo tengo absolutamente integrado y lo tengo, pero no lo he puesto mal. Oye, le he enseñado a Goyo tu foto en el aeropuerto. La hemos visto Ah, aquí sí. todos. Sí, sí, sí. Le ha mandado un saludo muy fuerte y luego verás en la emisión cuando la colguemos lo que ha dicho, porque ha dicho básicamente que él también había estudiado Derecho, aunque no ejerza, y que se siente también jurista, de hecho sabe mucho, por eso hablamos mucho con él de historia y que le parece fantástico que haya gente como tú, que yo ya le he explicado, que tú nos explicas las cosas como son, sin ningún tipo de interacción política, sin ningún tipo de sentimientos, sino esto es lo que hay, esto es lo que dice la ley, señores. Y eso creo que hace falta hoy en día, ¿no? Sí, no, un gran referente para mí desde muy pequeñito. Yo he ido a verle a diferentes, de hecho, en diferentes ciudades y bueno, no tanto a nivel de jurista o histórico, sino a nivel de lo que él se dedica y se dedicaba en comedia y monólogos y tal. Y la verdad que toda la familia hemos disfrutado mucho con él. Vale, es maravillosa, es buena persona, que yo creo que es lo que necesitamos. Bueno, vamos al lío, Pues, porque hoy queríamos sí, hablar, básicamente, ya sabemos que el decreto que regula el estado de alarma, que está vigente desde final de octubre, noviembre, en sí. principio no se va a prorrogar más desde el 9 de mayo. Había por ahí, hay algunos que dicen que querían pedir otra prórroga, o por lo menos que el gobierno tiene apoyos para pedir otra prórroga. Parece que no lo va a hacer. Sí ha habido algún anuncio hoy, porque ha dicho hoy el presidente que amplía en 3 meses las políticas de moratoria de alquiler y supresión de desahucios para colectivos vulnerables, que era algo que preocupaba mucho si se quitaba el estado de alarma, porque mucha gente se quedaba en la calle el día 10. Pero Ya. yo le quiero preguntar a Yegor, ¿qué supone el final del estado de alarma? ¿Qué vamos a poder hacer? ¿Qué no vamos a poder hacer? Si quieres, sitúame un poquito y me das clave. Sí, para situarlo en contexto, lo primero de todo lo que podemos hacer es explicar qué es lo que faculta el estado de alarma para ver luego lo que desaparece. ¿Vale? En primer lugar, lo más claro y el factor principal de esta cuestión es que con el estado de alarma es el mecanismo y la herramienta jurídica que faculta que nosotros en estos momentos no podamos salir de la comunidad autónoma o que, dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivamos, nos digan, hey, a las 10, a las 11 a casa. Entonces, el toque de queda y el cierre perimetral, ya sea comarcal, provincial o autonómico, desaparecerían una vez finalice el estado de alarma. ¿Por qué? Porque es el estado de alarma, concretamente su ley orgánica, en el artículo 11, apartado A, la que faculta para limitar la circulación de personas y también de vehículos o de condicionarla a ciertos requisitos, que es lo que está pasando ahora. Uh-huh. Aquí, sin entrar en mucho detalle ni en polémica, también hay quien piensa que ni siquiera el estado de alarma permite el toque de queda y el cierre perimetral, pero no creo que sea un debate para No, hoy. en principio es porque choca con los derechos fundamentales, ¿no? Esa es un poco la polémica. Oye, yo tengo unos derechos fundamentales que son inamovibles y de repente pasa algo que, bueno, que es un problema global. Lo cuento desde el punto de vista menos conocedor, ¿vale? Para que tú me corrijas. Sí, Pasa algo desde el punto de vista global que hay que hacer porque es lo que hay que hacer para la comunidad y ahí entramos en esa polémica de, ya, pero ¿puedes traspasar esos derechos fundamentales o no? En este caso, el privar de la movilidad es un derecho fundamental que no se puede traspasar. Con el estado de alarma sí, y tú dices que incluso hay polémica que hasta sí. con el estado de alarma hay gente que dice que no se debería, pero en este caso sí se puede. Ahora, seguimos. Exacto, porque la polémica que existe es si es una limitación o una suspensión. Hay quien interpreta que a ti no te dejan salir a las 10 de la noche, no es que te la estén limitando, sino que directamente te la están suspendiendo. Pero bueno, es otro debate Uh-huh. y para seguir un poco con esta cuestión, lo que pasa una vez finalizado el estado de alarma es que esa herramienta jurídica, ese mecanismo jurídico que ahora mismo nos está imposibilitando pues, salir de la comunidad autónoma o salir de madrugada a la calle, desaparece por completo, entonces nos vemos en una situación en la que no existe una herramienta jurídica que
nos pueda limitar la libre circulación. Entonces, lo que pasaría una vez finalizado el estado de alarma es directamente, automáticamente se acaba el toque de queda y se acaban los cierres perimetrales, da igual la dimensión geográfica que contemplen, se acaban por completo, pero sí que existe todavía una manera de limitarnos la libre circulación. ¿Cómo? No a nivel genérico, pero cada comunidad autónoma puede decir si localiza un determinado punto muy concreto, y esto es muy importante, ahora voy a explicar por qué, si determina que se están dando una gran propagación del virus en determinado lugar, puede limitar la libre circulación, incluso confinar a ciertas personas, siempre ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma. Es decir, te voy preguntando, ¿vale? Aquí está mandando alguna pregunta, pero la voy a ir aparcando, mandad las que queráis para poder dejarte hacer el discurso lo más completo que pueda. En este caso, si ese instrumento existe a partir del 9 de mayo, también existía antes. O sea, es decir, el estado de alarma en sí, ¿podíamos haberlo evitado? ¿Podíamos haber estado llamando a jueces desde el principio por comunidades? ¿O entiendes lo que te pregunto? No. Sí, pero no, porque como he comentado, es para determinados puntos concretos. Es decir, el artículo 3, que es el de la Ley Orgánica de Medidas Especiales, que es el que faculta para que los jueces puedan decir aquí voy a confinar o aquí no, habla de que se podrá controlar a las personas en un ambiente inmediato. Es decir, esto solo vale por si hay una propagación del virus en un hotel, en una casa, en una comarca muy, muy pequeña. Es decir, es un ambiente inmediato. Nunca podría confinar un juez en base a ese artículo a una comunidad autónoma entera. O a un país. Vale, entendido. Muy bien. Sí. Entonces, no se ha podido hacer hasta el momento porque no facultaba para que toda España pudiera estar, digamos, limitada a partes iguales. La única herramienta a nivel nacional que existía era el estado de alarma y sigue siéndolo. A partir de aquí, lo que nos vamos a encontrar es con una, polémica seguramente en cada comunidad autónoma, porque recordemos que ya ha pasado, cada Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma tiene ponderaciones y opiniones diferentes. Entonces, se van a dar casos en los que en un hotel o en un pueblo se confine y el mismo caso en otra comunidad autónoma el juez decida que no. ¿Por qué? Porque aquí lo que hacen es una ponderación del derecho a la vida y a la salud pública con el derecho a la libre circulación. Y si entienden que pesa más el derecho a la vida y el derecho a la salud pública, pues confinan determinadas zonas, pero siempre en un ambiente muy inmediato. Nunca en una ciudad entera, en una comunidad. Y en situaciones, como dices, situaciones iguales o similares, en dos problemas idénticos en diferentes provincias, el hecho de que los jueces puedan decidir dos cosas diametralmente opuestas, ¿eso es una grieta en la justicia o eso es la esencia de la subjetividad o de la objetividad del juez? Porque, claro, no deja de ser una injusticia que un señor en una comunidad, te digo, puede abrir su tienda y en otra comunidad no. Con la misma normativa, con el mismo problema, el mismo número de infectados, la misma zona en peligro. Bueno, yo te diría por dos cosas. Uno, es la esencia del derecho. Claro, por eso. Que cada uno lo interprete. Y dos, efectivamente, ¿cómo le explicas tú a toda la población que es la esencia del derecho? Claro. Es decir, la gente va a entender que es algo injusto. Entonces, lo que se podría hacer aquí es una solución bastante práctica. Yo, de hecho, veo dos. Una, que los tribunales superiores de justicia determinaran lo que determinaran, existiera un recurso al Tribunal Supremo y que unificara doctrina a este respecto, es decir, que dijera, esto es así, y es un tribunal ya nacional, y tuvieran una jurisprudencia y un precedente los tribunales autonómicos para poder resolver en estas cuestiones, o dos, que los políticos hubieran aprobado un marco legislativo y una norma para afrontar la pandemia, que llevan un año sin hacerlo, claro, donde pudieran limitar derechos fundamentales, donde pudieran afrontar mucho mejor todo el tema de la hostelería. Es decir, en definitiva, es cierto que a la gente pudiera parecer injusto que una comunidad autónoma, un tribunal de una comunidad autónoma diga cierre a la hostelería y otro no, pero no deja de ser legal lo que dice el artículo 8.6 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que debe tener esa privación de derechos fundamentales
un control judicial de los tribunales superiores de justicia autonómicos, no del Tribunal Supremo, no de la Audiencia Nacional. Claro, en este caso, esas dos opciones que estabas dando, creo que hay una que se acerca bastante a lo que nos decía Kid Kike. Luego tengo otra pregunta de David que habla de la mascarilla, Vale. que no se me olvide, pero Kid Kike decía si podría explicar si puede crearse una ley orgánica para que no sea necesario el estado de alarma para restringir los derechos fundamentales. ¿Se podría crear una ley orgánica para restringir esos derechos fundamentales en caso necesario o chocaría una cosa con la otra? Claro, aquí todo parte de que para aprobar una ley orgánica hace falta una mayoría absoluta. Y está claro que, de acuerdo, en una situación de pandemia, si no se ha puesto en un año, no se van a poner, o al menos no he visto que ninguno de los partidos políticos sea partidario de aprobar. En principio sí, estamos viendo cómo la ley orgánica, por ejemplo, el estado de alarma, permite limitar derechos fundamentales, pero también la ley orgánica de medidas especiales permite confinar. Entonces, lo que se podría hacer es un marco legislativo, evidentemente respetando la Constitución, respetando los derechos fundamentales, pero un marco legislativo, una norma, y tan solo hay que reformar la ley orgánica de medidas especiales. No hay ni siquiera que aprobar una nueva ley. Existe una ley para este tipo de situaciones. Y quizá matizar un poco mejor qué es eso del ambiente inmediato. Porque un tribunal puede decir, vale, ambiente inmediato para mí es este hotel en el que me han dicho, y pongo siempre el ejemplo del hotel porque es algo que pasó en Canarias y con este artículo les confinaron. Y también pasó en un pueblo de Cataluña, etcétera. Pero, ¿cómo interpreto yo este ambiente inmediato? Hombre, si existiese una norma que dijera el control de enfermos en caso de propagación del virus y de resultado peligroso para la salud pública en general, pues un juez podría confinar una comunidad autónoma o poner un toque de queda a una comunidad autónoma en base a ese artículo, pero en estos momentos no puede. Y yo creo que los jueces lo tienen claro. De hecho, salía el presidente del TSJ de Andalucía el otro día en la televisión y decía que nosotros con esta herramienta, con este artículo 3, no podemos confinar, ni podemos hacer toques de queda, ni podemos hacer nada. Podremos, en todo caso, como digo, en un determinado punto muy concreto, pues aplicarles un confinamiento, un toque de queda, etcétera. Pero es lo que digo, ¿se podría? Sí. ¿Cómo? Con una mayoría absoluta y respetando, evidentemente, siempre los derechos fundamentales que están en la Constitución y que nunca podrían llevar a la suspensión del derecho de reunión, etcétera, y todo lo que establece la con una mayoría absoluta evitando la crítica, porque lo que se podría con consenso, aunque no tuviese una mayoría absoluta, se podría con consenso, que es algo que se nos queda bastante lejano ahora, tal y como vemos la política y lo que está ocurriendo. Con esto entiendo que a partir del día 9, en principio, seríamos libres de hacer lo que quisiéramos, a no ser que un juez determine lo contrario. Y aquí me surge una duda que es más práctica que otra cosa, es cuánto tarda un juez en decidir lo contrario. Es decir, si hay un problema sanitario en mi bloque, en mi edificio, en mi urbanización o donde sea, o en un hotel, seguimos con el hotel, lo que se tarda en activar la denuncia, que el juez decida y que se lleve a cabo, ¿es algo práctico hacerlo así o no? Mira, de hecho, no tienes que esperar a que lo diga el juez. Desde que lo dice la comunidad autónoma, tú te tienes que quedar en casa. Porque el juez autoriza o ratifica. Es decir, si el decreto o la orden de una comunidad autónoma establece que tú tienes que llegar a las 11 todos los días a casa y esperan a la ratificación de un juez, desde que lo dice el político, por decirlo de manera llana, ¿sí? Tú te quedas en casa y esperas a que el juez lo ratifique. Pero no puedes saltártelo porque todavía no lo haya dicho un juez. Se hace caso, en este caso, a los políticos, haces caso a esa restricción de derechos fundamentales y luego, si lo autoriza el juez, sigues haciendo caso y si no, pues es cuando... Exacto, si no lo autoriza, ¿tendría algún tipo de derechos frente a lo que me ha podido perjudicar el haber, no sé, cerrado el restaurante antes por esa orden de la comunidad que luego no ha ratificado el juez o no? No, porque está un sometimiento y un control judicial, pero no se exige luego una responsabilidad política por no haber sabido entender y interpretar perfectamente la norma. Pero ya te digo, Jota, no va a pasarte esto porque a no ser que vivas en un pueblo muy pequeño o estés de vacaciones en un sitio muy pequeñito donde justo confinen o quieran hacer algo en esa zona. Pero a nivel genérico no te va a pasar que te digan los políticos sin estado de alarma que tienes que estar a una hora en casa.
No sé si recuerdas, seguramente sí, pero ahora que ha pasado ya diferentes fases y etapas, el verano pasado, pues se va a parecer mucho al verano pasado Sí. lo que pase a partir del 9 de mayo, porque no había restricciones. De hecho, yo me acuerdo que estaban los bares abiertos, de hecho, de madrugada. Luego es verdad que hicieron algún cierre en hostelería, que eso se permite sin estado de alarma, ahora es una normativa administrativa, pero no es algo que vaya a diferir mucho del verano pasado. Y como digo, siempre, y esto que quede muy claro a la gente, siempre hace falta una justificación y un control judicial de que esté pasando algo en un lugar muy, muy determinado. No sé si me da un poco de bajón lo que me has dicho, que, o sea, que el hecho de que este verano vaya a ser como el verano pasado, pero quizá lo pienso un poco más por algo más sentimental, ¿no? Porque en ese verano estábamos todavía muy perdidos y nos daba mucho más miedo la situación. Ahora tenemos una vacunación que puede estar más cercana o menos, pero que está ahí, que ya es una realidad. Pero lo cierto es que habrá mucha gente que se pregunta, bueno, te hace primero, bueno, te pregunto primero esto, que va al hilo, es que son muchas cosas, pero habrá mucha gente que se pregunte, por ejemplo, si el 9 de mayo acaba el estado de alarma, yo que tengo 15 días reservados en un hotel en Cádiz este verano, ¿voy a tener la seguridad que voy a poder viajar? ¿O las comunidades podrán cerrar, hacer el cierre perimetral? ¿O habrá una comunidad que sí, otra que no? No, si el estado de alarma decae el 9 de mayo, tú puedes reservar lo que quieras en verano y moverte por todo el territorio nacional. El problema es que reserves ahora y por lo que sea el 9 de mayo lo prorroguen. Pero si no se prorroga y se acaba el 9 de mayo y hay una respuesta oficial por parte del gobierno, cualquier persona puede ir haciendo reservas para moverse por el territorio nacional porque, insisto, no hay herramienta jurídica que faculte para un cierre autonómico, ni perimetral, comarcal, ni provincial, que no sea el estado de alarma. O sea, yo es que creo esa es la gran clave, ¿no? La única razón por la que se puede prorrogar el estado de alarma a partir del 9 es por esa, porque los jueces no pueden controlar un cierre perimetral de comunidades, ¿no? Exacto, la única vía que yo veo que el presidente Sánchez pudiera aparecer diciendo vamos a prorrogar el estado de alarma es que ocurriera una catástrofe ahora en abril y no se vacunara casi nadie. Pero en principio están llegando vacunas, es cierto que bueno, que hay problemas con la AstraZeneca, la Janssen, etcétera, pero de hecho, antes de ayer hicimos récord histórico, yo creo que va bien y creo, sinceramente, que si todavía siguen insistiendo en que el 9 de mayo se acaba el estado de alarma es porque de verdad lo creen, salvo que pasara algo que no tengan planeado en el plan de vacunación, yo creo que en este caso sí creo que están seguros de ello desde el gobierno. Pero se pueden matizar cosas por lo que veo, ¿no? Porque ese titular que te decía hace un momentito, el presidente del gobierno que ha anunciado lo anuncia hoy, la ampliación en 3 meses de las políticas de moratoria de alquiler y suspensión de desahucios para colectivos vulnerables, porque claro, eso iba alojado o acogido dentro del estado de alarma. Si cae el estado de alarma, caería esa premisa o esa excepción y provocaría muchos problemas a mucha gente, ¿no? Sí, pero al no existir o no entrar en juego la libre circulación, es algo que no decae directamente porque se vaya el estado de alarma, sino que se puede ampliar esa moratoria y se puede seguir haciendo a través de decretos, y es algo que de hecho se hizo el verano pasado. Se ampliaron por mucho que no estuviéramos en estado de alarma hasta, como has comentado, hasta noviembre. Entonces, es algo que no depende, digamos, del propio estado de alarma, sino depende más de las decisiones que vaya tomando el gobierno. Se puede matizar de otra manera. Bien, te hago la pregunta a David, que la tenía aquí de hace un ratito. Decía, ¿y sin estado de alarma es legal obligar a llevar mascarilla? Sí, o sea, es decir, al final me preguntaban mucho esto y queda un poco raro decirlo, pero no existe el derecho fundamental a respirar sin mascarilla. O sea, al final es algo que sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque se establece una normativa administrativa que a través de la Ley General de Salud Pública te dice, mira, estamos en una situación de pandemia, los casos son estos, vamos a intentar llevar una mascarilla para no contagiar tanto el virus. Entonces, no tiene nada que ver, insisto, nada que ver con el estado de alarma. Tiene que ver con una normativa administrativa que decidirán, en este caso, los políticos hasta cuándo vamos a tener que llevarla. Pero si le preocupa a esta persona que ha hecho la pregunta a esta cuestión, yo creo que va para largo y hablo de tiempo, incluso cuando haya el 70% vacunado, que seguirá siendo.
Sí, yo la cifra que se oye muchas veces es el 2023, ¿no? Esa que el 22 lo tendremos y el 23 ya empezaremos a plantearnos si llevar o no mascarilla. Diego, algo más, porque ya no veo más preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, ahora es el momento para que tú me digas, o sea, para que me hagas las preguntas, digo, pero no sé si algo más que añadir sobre esto de estado de alarma que tengamos que saber. El día 9 podremos empezar a hacer, dentro de la situación que estamos, esa vida normal. O sea, en principio, las cosas que caerían sería el toque de queda, la circulación, la libre circulación, y hay una tercera. El toque de queda, libre circulación y... Sí, que si hay una tercera, cuando caiga el toque de queda, a partir del día 9, si cae el toque de queda, digo yo, si cae el estado de alarma, lo que nos cambiaría en concreto, por ponerlo en 3 puntos para terminar. Bueno, pues la mascarilla ya hemos dicho que no, lo que nos cambiaría es decae el toque de queda, decaen todos los cierres perimetrales y a nivel de hostelería no entra tanto en juego, entonces no te sabría decir porque tiene facultad el gobierno para poder seguir realizando restricciones independientemente. Yo más que 3, como has dicho, me quedaría con los 2, que son toque de queda y cierre perimetral. Decaen por completo y puedes moverte tranquilamente a cualquier hora por todo el territorio nacional. Vale. Es que ayer Fernando Simón dijo, hay 3 cosas, y dijo una y dijo la otra 2, no me acuerdo. Y como lo dijo así en rueda de prensa, digo, pues me quedé con el número de 3, pero es verdad que dijo una, y luego se animó y dijo la del toque de queda. Pues, Diego, algo más, si tienes algo más que añadir, lo añadimos. Y si no, buscamos otro tema para la semana que viene, que la gente también nos puede proponer. ¿Crees que se podrá ampliar de nuevo el estado de alarma? Pregunta Bea. Yo ya he dicho, en principio, aquí vamos a jugar un poco más a hacer de gurú, porque yo no sé lo que puede pasar. Simplemente te puedo decir que si el plan de vacunación sigue tal y como está previsto, si ha dicho el gobierno eso, es por algo. Es decir, si no pasa nada raro con las vacunas, en principio no deberían prorrogar el estado de alarma. Bueno, pues a ver si llegan las de Janssen, que 300.000 se han quedado paradas y ahora sí es verdad que se va a retrasar el periodo de vacunación, a las fechas estimadas de vacunación, pero esperemos que cojamos el ritmo que parece que ya se está cogiendo. Por aquí dicen grande Yegor, yo te doy las gracias, te mando un abrazo fuerte. Gracias. Me hizo ilusión el otro día, no sé si eran tus padres o quién era, que estaban viendo el directo en una tele grande, que colgaste una foto por ahí o algún vídeo. Sí, era mi madre. Pues me hizo mucha ilusión, le mandas un saludo muy fuerte, que tiene un hijo estupendo, que además nos aclara cosas, que es de lo que se trata, de que sepamos un poco más y quitar un poco la intoxicación que hay de uno y de otro, los intereses de uno y de otro, y enterarnos qué dice la ley a la que nos tenemos que ceñir. Así que, Diego, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jota. Venga, un abrazo. Chao.